Listo. Ok, entonces va. Entonces, una manera de expresar concentraciones en medicina es a través de diferentes tipos de soluciones. Las más conocidas son las soluciones porcentuales, molares y normales. A través de estas soluciones, los médicos pueden expresar diferentes concentraciones y las concentraciones de diferentes metabolitos se encuentran expresadas, sobre todo, por ejemplo, en miliequivalentes. Los miliequivalentes parten acerca de la normalidad. Entonces, a través de estas expresiones, nosotros lo que podemos hacer es ver cómo, en esta presentación vamos a ver cómo calculamos las diferentes concentraciones. Entonces, las soluciones más fáciles que siempre tenemos para hacer son las soluciones porcentuales. Entonces, son muy fáciles de poder hacer soluciones porcentuales porque no requerimos más que acordarnos de que para hacer una solución porcentual, esta puede ser de peso, contamos tanto la masa del soluto como la masa del volumen, entonces todo va pesado. Podemos tener peso-volumen, que es las más tradicionales, las que todo el mundo hemos visto, donde colocamos la cantidad en gramos, colocamos el volumen para forar, o bien si tenemos dos líquidos, pues lo hacemos volumen-volumen. En ninguno de estos casos, para poder hacer esta solución, necesitamos saber el peso molecular de nuestro soluto, ¿no? Es lo que no necesitamos saber. ¿Por qué? Porque nuestras soluciones porcentuales lo que nos indican es que tenemos que colocar esta cantidad de gramos que indica la concentración, por ejemplo, si es al 5%, son 5 gramos en un volumen final para todo cálculo de 100 mililitros. Entonces, por eso nosotros decimos estas soluciones son las más fáciles de llevar a cabo, ¿no? Entonces, en este ejemplo que les pongo, dice, se debe preparar una solución de cloruro de sodio al 5%. Entonces, pusimos el peso molecular, pero recordamos en nuestra mente que nosotros no debemos de ocupar el peso molecular, ¿no? Porque nos están pidiendo solución porcentual, no nos están poniendo el volumen final, por lo tanto, asumimos, siempre se asume que cuando no me ponen un volumen, este va a ser a donde está marcada la definición, y en este caso es en 100 mililitros, entonces pondría yo, para poder preparar esta solución, tendría yo que poner 5 gramos en un volumen final de 100 mililitros. Entonces, primero, siempre, si ustedes tuvieran que preparar la solución, primero pesaría, podrían cierta cantidad la sal, la ponen en el vaso donde lo van a disolver y luego agregan cierta cantidad de agua porque cuando nosotros preparamos una solución podemos tener un cambio de volumen porque la sal se expande y entonces el volumen puede cambiar. Por eso después se dice que se afora a un volumen final que en este caso serían los 100 mililitros, ¿no? Entonces aquí ni siquiera tuve que hacer un cálculo de cuántos gramos tendría yo que poner, porque está marcado que nada más son 5 gramos, porque es al 5% en 100 mililitros. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, se requiere preparar 35 mililitros, ya nos están cambiando el volumen final, solamente quiero 35 mililitros de una solución de cloruro de calcio al 0,2%. Esto nos dice nuevamente, yo recuerdo, pusieron mi peso molecular, no tomo en cuenta el peso molecular porque no lo voy a necesitar. Entonces lo que voy a hacer, primero, ¿qué me dice mi definición de porcentuales? Que son la cantidad de gramos que me está marcando ahí, en este caso 0,2%. Entonces dice 0,2 gramos van en 100 mililitros. ¿En qué volumen? 35 mililitros, que es lo que me van a pedir preparar, ¿no? Entonces, si 0,2 gramos es en 100 mililitros, para 35 mililitros yo tendría que pesar 0,07 gramos. Entonces, hay fórmulas para poder hacer los cálculos de las soluciones, hay otros métodos para hacer cálculos de soluciones, pero a mí siempre me ha funcionado hacer reglas de tres. Y esto me permite ver en un momento que si yo me equivocara en el procedimiento, ver en cuál de estos pasos yo estuviera colocando mal. Entonces, yo veo mi regla de tres y dice que lo que yo necesito hacer es, verme un momento, por favor, porque me sale un letrero, ya. Lo que yo necesito hacer es poner
la cantidad de gramos, pongo 0.2 gramos, que es lo que me está diciendo mi definición, lo voy a poner en 100 mililitros, ¿no? Ese sería mi primer renglón. Luego tengo que tener claro que tengo que poner mililitros con mililitros, gramos con gramos. Si son mililitros de volumen, pues sería, primero pongo mis mililitros que me están diciendo la definición, a qué volumen, y después hago el siguiente cálculo. En este caso, pues son 0.2 gramos en 100 mililitros. Los otros mililitros que me están preguntando serían los 35 mililitros, y entonces pongo abajo de mis 100 mililitros, pongo mis 35 mililitros, y entonces lo que yo voy a hacer va a colocar mis 35 mililitros aquí y voy a hacer que 0.2 gramos, entonces multiplico. Me salí, me sacó. Está bien, doctora, no se preocupe, seguimos. ¿Sí? Ok. Entonces, Espérame, también nada más déjame verificar que está grabando. bueno, ¿listo? Listo. Ok. Nada más déjeme regresarme porque como me sacó, me movió mi presentación. Entonces, para que podamos hacer lo que corresponde, ¿no? Entonces, voy en la segunda diapositiva, en la tercera. Ok, aquí estoy. Comparto. Listo, estamos en este ejemplo, entonces teníamos que poner 0.2 gramos y alguien se disolvió en 30 mililitros. Y entonces lo que nos decían es que cuál era la expresado en por ciento, ¿no? ¿Cuál era el por ciento? Entonces, si yo puse 1.2 gramos en 30 mililitros, en 100 mililitros, ¿cuánto tendría yo que haber disuelto? Entonces, si puse 1.2 gramos en 30 mililitros, para preparar 100 mililitros serían 4 gramos. Por lo tanto, mi solución esta sería de cloruro de potasio, estaría expresada al 4%. Entonces, de esa manera, no importa si primero me piden, si ya tengo la cantidad de gramos y me dicen el volumen donde la tuve que disolver, siempre hago mi cálculo a 100 mililitros porque eso es lo que me dice mi solución porcentual. Entonces, de esa manera, si ustedes se fijan, la cantidad de gramos siempre la voy a llevar con 100%. No importa si yo siempre puedo preparar más o menos de cantidad, eso no importaría, pero siempre respeto que en la primera instancia van a ser 100 mililitros como regla de volumen final, al menos que me indiquen, como en este ejemplo, cuántos gramos puse en qué cantidad. Entonces yo puse 1.2 gramos en 30 mililitros, pero como me pidieron expresarla en por ciento, pues pongo cuánto tendría yo que poner en mis 100 mililitros. De esa manera, yo puedo hacer diferentes cálculos de soluciones porcentuales sin que tenga yo ningún problema. Esas son las más fáciles, las soluciones porcentuales, porque no implica que yo deba de saber el peso molecular de mi sal. Lo único que me implica es que debo de conocer cuál es la cantidad que me están presentando y llevarla siempre a un volumen de 100 mililitros en una primera instancia. Las segundas soluciones que siempre utilizamos son las soluciones molares. Entonces, la molaridad se define como el número de moles, pero en este caso en un litro de solución. Y un mol se define, lo vamos a definir en este caso, como es el peso molecular de la sal expresado en gramos. Entonces, nosotros normalmente expresamos las soluciones, en medicina se expresan normalmente las soluciones en molar,
pero como tenemos concentraciones pequeñas, las expresan en milimolar o si bien en miliequivalentes. Entonces, aquí, punto número 1, cambié el volumen final de mi solución para hacer mi cálculo. Las porcentuales eran en 100 mililitros, las molares es en 1 litro. Punto número 2, requiero saber el peso molecular. Entonces, siempre me van a dar el peso molecular para que yo pueda hacer mi cálculo. Entonces, dice, se requiere preparar una solución de glucosa al punto 3 molar. No me indican volumen final de la solución. Y entonces, lo que me están diciendo aquí es que cuando no me indican el volumen final, voy a suponer, en este caso, como es molar, voy a suponer que es en 1 litro de solución. Entonces, yo tengo 0.3 molar, entonces para 1 litro. ¿Cuánto es un mol de glucosa o 1 molar de glucosa? Un mol de glucosa es el peso molecular expresado en gramos. ¿Cuánto pesa la glucosa? Ahí me lo marcaron, 180 gramos. Entonces, 1 molar son 180 gramos. Ya sé que voy a tener que preparar 1 litro porque no me marcaron un diferente volumen. Entonces, ya sé que voy a preparar 1 litro. Entonces, dice, 1 molar son 180 gramos. 1 molar son 180 gramos. 0.3 molar, ¿cuántos gramos serían? Serían 54 gramos. Eso quiere decir que voy a poner estos 54 gramos en 1 litro de solución. Entonces, a diferencia de las porcentuales, aquí sí necesitas saber el peso molecular y lo llevé a 1 litro de solución. Siguiente ejemplo. En este caso me piden que tengo que preparar 250 mililitros de cloruro de calcio, 0.25 molar. Ya me marcan mi peso molecular. Aquí el volumen final sí es distinto. Entonces dice que 1 molar de cloruro de calcio pesa 111 gramos. Necesito preparar una concentración de 0.25 molar. Entonces, primero hago esta regla de 3. Si 1 molar es 111 gramos, 0.25 molar, ¿cuánto es en gramos? Entonces, son 27.75 gramos. Ahora bien, no me dijeron que es en 1 litro. Me están pidiendo preparar 250 mililitros. Entonces, yo, si nada más tuviera que hacer esta primera regla de 3, tendría yo que poner esta cantidad en 1 litro, pero no me pidieron 1 litro, me están pidiendo 250 mililitros. Por lo tanto, hago un siguiente cálculo. Si tengo 27.75 gramos para 1 litro, que es lo que dice la definición, pero a mí me pidieron preparar 250 mililitros, pues lo que tengo que pesar son 6.93 gramos. Aquí pusimos de ejemplo si yo lo hago en mililitros o lo hago por litro. Cualquiera de los dos caminos es correcto, solamente hay que respetar. Si lo voy a poner todo en mililitros, pues se queda todo en mililitros, o si lo voy a trabajar en litros, lo trabajo todo en litros. Pero no mezclemos concentraciones porque si no, ahí es donde luego nos equivocamos para hacer nuestros cálculos. Entonces, es muy importante que yo pueda hacer estos cálculos, ¿no? Respetando, si ustedes se fijan, lo único que yo tuve que hacer es respetar qué era lo que me pedían que yo tenía que hacer, ¿no? ¿Cuántos gramos tenía yo que poner y por qué lo tenía yo que hacer de esa manera? Respetando la definición de molaridad y normalidad. Bien, ahora el tercer tipo de soluciones que vamos a ver sería hacer una solución de osmolaridad. ¿Por qué pusimos aquí la osmolaridad? Porque la osmolaridad, yo siempre he dicho que en el pecado lleva la penitencia. Cuando uno ve osmolaridad, uno inmediatamente debe de referir que está relacionada con la molaridad. Entonces, si a mí me expresan las soluciones, me las expresan en porcentaje, yo primero tengo que hacer es volver a pensar que esto tiene que expresarse en molaridad. ¿Por qué? Porque la definición dice osmolaridad. La osmolaridad tiene que estar involucrada con el número de partículas que tenemos presentes en la solución, ¿no? Nosotros sabemos que los iones se encuentran
disueltos en nuestro organismo y entonces se separan en partículas. No, yo no tengo disuelto en mi organismo el cloruro de calcio y solamente tengo una partícula de cloruro de calcio viajando por mi organismo. Cuando el cloruro de calcio entra en contacto con el agua, tiende a disociarse porque quien lo une es un enlace de tipo iónico. Entonces, lo que va a hacer es que voy a tener mi calcio separado y voy a tener dos cloros. Entonces, tengo tres partículas osmóticamente activas. Entonces, cuando yo pienso en osmolaridad, siempre tengo que ver si son iones, si están unidos por el enlace iónico, ¿no? ¿Qué está pasando con estas sales? Y eso se va a poder separar. Si tengo la glucosa, ¿no? Que es una molécula grande que está unida por enlaces covalentes, pues yo no la voy a poder separar tan fácilmente. Para poderla separar necesitaría yo obligatoriamente de poner energía de más. Necesito, como ustedes se ha visto, pues se requiere enzimas para poder cortar una partícula de glucosa. Entonces, la glucosa, porque está unida con enlaces de tipo covalente, pues no se va a poder separar. Entonces, aunque está muy grandotota, pues no se puede separar. Entonces, lo que hay una molécula de glucosa solamente va a existir como una sola partícula osmóticamente activa. Entonces, eso yo lo debo de tener en mi mente, ¿no? Entonces, para poder entender este concepto. Aquí dice, por ejemplo, que vamos a hacer el cálculo para poder, ¿no? Para calcular la osmolaridad de una molécula de cloruro de calcio al 0.03%. Punto número 1, ya quedamos que la osmolaridad está relacionada con la molaridad. Punto número 2, necesitamos saber cuántas partículas se encuentran disociadas. Entonces, tengo una partícula de calcio y dos partículas de cloro, porque se disoció en tres. Ok, entonces, necesito, como voy a hacer el cálculo de osmolaridad y la osmolaridad está relacionada con la molaridad, pues lo que nosotros vamos a tener que hacer ahora es referir esto primero a molaridad. Entonces, me recuerdo de mis definiciones y primero digo, ok, ¿cuánto es 0.03%? Pues entonces, como es una solución porcentual, entonces lo que yo voy a hacer va a ser que voy a tener 0.03 gramos en 100 mililitros. En un litro, porque la osmolaridad, como la molaridad está dado por litro de solución, tengo que saber cuántos gramos voy a colocar. Entonces, 0.03 gramos son en 100 mililitros. En un litro son 0.03 gramos. O sea, si ustedes se fijan, aquí tenía 0.003 gramos. Y cuando hago mi regla de tres es 0.003 gramos por 1000 entre 100. Y entonces eso me va a dar 0.03 gramos. Una vez que tengo eso, yo ya sé cuánto pesa mi cloruro de calcio, porque ya me lo dieron. En mi diapositiva anterior ya tenía, me regreso una, y dice que tengo el peso molecular, tengo 111 gramos, entonces ya sé cuánto pesa. Entonces dice que 111 gramos es 1 molar. 0.03 gramos es cuánto es en molaridad. Entonces tengo 0.00027 molar. Recuerdo que tengo tres partículas osmóticamente activas. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar este valor de molaridad, lo voy a multiplicar por 3 y me va a decir que tengo 0.0081 osmol por litro. Y si lo refiero a miliosmoles, tendría que multiplicar este valor por 1000 y me daría 0.81 miliosmoles por litro. De esta manera, yo puedo hacer mi cálculo y decir, ya sea que lo exprese yo en osmoles, como me lo piden, o en miliosmolar, que en un momento dado me lo estarían pidiendo. Entonces, de esa manera yo puedo expresar, manteniendo mis concentraciones, y puedo decir que esta partícula se va a dividir, esta sal se divide en tres, y entonces va a ejercer 0.81 miliosmoles por litro.
Si fuera una molécula de glucosa, la molécula de glucosa no se va a disociar. Entonces, la osmolaridad y la molaridad permanecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver en esta caricatura que una partícula de cloruro de sodio se va a dividir en dos partículas osmóticamente activas, ¿no? Mientras que una molécula de glucosa permanecerá. Entonces, solamente tengo. Entonces, si me llegan a preguntar cuál es la osmolaridad de una solución de glucosa 8 milimolar, pues la osmolaridad es 8 miliosmolar. ¿Por qué? Porque solamente tengo una partícula de glucosa. Entonces, sigue siendo la misma manera de expresarla porque solamente voy a tener una sola partícula osmóticamente activa. Entonces, no tengo que hacer cuentas muy grandes para poder calcular cuál es la osmolaridad si ya me la tienen representada en este caso de la molécula de glucosa en molar o milimolar, ¿no? Entonces, nada más hay que tener cuidado con los datos que me están dando. Ahora bien, normalmente los médicos, todo el mundo se fija en cómo están representadas los iones. Normalmente se expresan, ¿no? Expresamos estas concentraciones, las expresamos en milimolar o miliequivalentes. Cuando uno habla de miliequivalentes, la función de los miliequivalentes es decir que yo tengo uno a uno con respecto a cada uno de mis partículas que tengo disueltas en mi solución. Si uno se fija en el ejemplo que trabajamos ahorita del cloruro de calcio, pues yo no tengo uno a uno, porque yo tengo tres partículas osmóticamente, o sea, yo tengo una partícula de calcio, tengo una partícula de cloro, tengo otra partícula de cloro, eso quiere decir que tengo tres partículitas puestas ahí. Entonces, cuando yo pongo cuánto tengo de cloro, quiere ser uno a uno cuánto tengo, independientemente si en mi organismo provienen del cloruro de calcio, si venían del cloruro de potasio que tengo presente, si vienen del cloruro de sodio. Si no vienen uno a uno, entonces tengo que saber cuánto tengo de sodio, cuánto tengo de potasio, cuánto tengo de cloro, cuánto tengo de calcio, y tengo que expresar cada uno de ellos de manera separada. De ahí que se ocupe el término de miliequivalentes. Y para poder entender primero el término de miliequivalentes, lo primero que yo tengo que entender es el término de normalidad, porque a partir de una normalidad yo puedo calcular los miliequivalentes. Entonces, uno, para poder entender las soluciones normales, yo debo de conocer que uno normal es el peso equivalente expresado en gramos en un litro de solución. En este caso, no tengo el peso molecular. Como tal, necesito el peso equivalente. ¿Cuánto es un peso equivalente? Yo tengo varias maneras de poderlo calcular. En este caso yo puedo usar dos maneras. Uno, la carga del catión o la carga del anión, cualquiera de ellas, ¿no? Me es válida. Si me sé las cargas muy bien, si no, pues me las dan, ya veo ahí cuánto me ponen de carga, ¿no? O bien si veo hidrógenos, veo con cuántos hidrógenos se puede compartir. Entonces, en esta tablita, por ejemplo, yo veo, ¿no? Si tengo el número de equivalentes, en este caso del ácido clorhídrico, yo veo que solamente tengo un hidrógeno. Entonces, a partir de un hidrógeno, yo voy a poder tener un equivalente. Entonces, su peso molecular es 35.5 y aquí me faltó un 0.5, me lo comí, pero el peso molecular y el peso equivalente son iguales porque solamente tengo la carga del catión, también la puedo ver, sería de +1, la carga del anión sería de -1, ¿no? Entonces el peso equivalente y el peso molecular son exactamente lo mismo. En el caso del ácido sulfúrico, por ejemplo, veo que tengo dos hidrógenos aquí, entonces tengo dos hidrógenos que puedo compartir, tengo dos equivalentes y entonces el peso molecular y el peso equivalente no son iguales. 98 lo tengo que dividir entre 2 y me daría su peso equivalente que sería 40. Voy a tomar el cloruro de calcio. Aquí yo no veo cuántos hidrógenos porque no los estamos viendo, pero veo que tengo dos cloros. Eso quiere decir que la carga del catión es de +2. Entonces, por eso tengo dos equivalentes. Entonces, voy a tener que 111
lo voy a tener que dividir entre 2 y me va a dar que el peso equivalente es de 55.5. Y así me puedo ir con estos ejemplos, ¿no? En este caso del fosfato, tengo 3, entonces tendría yo que dividir 97.91 entre 3 y me daría el peso. El bicarbonato de sodio, el sodio tiene 1, entonces el peso equivalente sería el mismo que el peso molecular en este caso. Entonces, si se fijan ustedes con este ejemplo que traje ahorita, uno puede ver o utiliza uno el número de hidrógenos que tiene uno presente o recuerda uno la carga del catión. Si me dan el anión solito, pues nada más me fijo la carga del anión, ¿no? Entonces, pues hay que ver cuál es la que me están expresando. Entonces, en este ejemplo, dice, se requiere de preparar una solución 0.3 normal de cloruro de sodio. ¿Cuántos gramos se deben de pesar de la sal? Primero, se debe establecer, ¿no? ¿Cuál es la carga del catión o el número de hidrógenos que yo puedo tener o como a ustedes les sea mucho más fácil. En este caso, pues la carga del catión es 1 y por lo tanto el peso equivalente y el peso molecular van a ser exactamente el mismo. Pero aquí hicimos la cuenta. 58.5 gramos es entre 1, porque pongo el peso molecular, entre el número de hidrógenos o carga del catión y me va a dar 58.5 gramos. Eso es un equivalente. Entonces, eso es lo que pesa un equivalente de cloruro de sodio. Entonces, y es 1 normal. 0.3 sería 57.5. Entonces, esto sería para preparar mi solución normal, ¿no? Entonces, de esa manera, yo puedo hacer el cálculo de cuánto se requiere. Aquí, por ejemplo, pusimos el ejemplo para que tuviéramos en cuenta cuánto necesitaba yo para poder hacerlo. Si tengo, para poder calcular mi peso equivalente, necesito que la carga del catión es de 2. Entonces, nuevamente, coloco, me dicen, lo primero que se debe establecer para esta solución es el peso equivalente. Siempre calculo el peso equivalente. Ok, ¿cuánto necesito de peso equivalente? Pues necesito poner mi peso molecular entre el número de hidrógenos o carga del catión. Entonces, 11.11 gramos entre 2 me daría 55.5 gramos. Eso sería uno normal. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, yo lo que tengo que hacer ahora es decir, si 55.5 gramos es uno normal, 0.15 normal son 8.32 gramos. Ya quedamos que la normalidad, la osmolaridad y la molaridad son en un litro de solución. Pero no me pidieron preparar un litro de solución, me pidieron preparar 40 mililitros. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser hacer el cálculo para tener estos 40 mililitros. Entonces pongo 8.32 es en un litro, en 40 mililitros, pues serían 0.332, ¿no? Eso sería para poder entender este término de la normalidad y de dónde sacamos el peso equivalente. Entonces, ustedes como médicos, como futuros médicos, les interesa saber cuáles son las concentraciones en equivalentes de las muestras de los pacientes. Entonces, si yo también me acuerdo que los equivalentes están relacionados con la normalidad y para poder calcular la normalidad necesitaba yo saber el peso equivalente, para mí va a ser muy fácil poder hacer esta relación de cuánto es en equivalentes una concentración. Entonces, si yo sé que la muestra sanguínea de un paciente se determinó que la concentración de potasio es de 4.5 milimolar, pero le piden a ustedes hacer la comparación con los datos de referencia y sus datos de referencia los tienen en miliequivalentes, pues entonces yo tendría que convertir esta parte de milimolar a miliequivalentes. Lo voy a hacer pasito a pasito. No tendría yo que hacer una cuenta, pero lo vamos a hacer pasito a pasito para que a ustedes les quede claro. Uno, primero tengo que saber cuánto pesa mi catión. Ahí me lo marcan, 39 gramos. ¿Cuál sería la carga del potasio? Entonces me fijo que aquí me pusieron la fórmula. Aquí tengo más. Como no tengo otro numerito, siempre los químicos
asumen que los químicos asumimos que este es más 1. Entonces, aquí tengo más 1. Entonces, la carga de catión es de 1. Entonces, pongo mi peso, porque voy a calcular mi peso equivalente. El peso equivalente es el peso molecular entre la carga del catión. Entonces, 39 entre 1. Me sigue dando 39, ¿no? Ok. Dice que 39 gramos son 1000 milimolar. Es lo mismo que tener 1 molar. Aquí lo pusimos, para que no nos hagamos bolas. Luego tenemos que 4.5 milimolar, que era lo que venía en su muestra del paciente, ¿no? ¿Cuánto equivale? Entonces, en gramos. Entonces, pusimos 17.55 gramos, porque multipliqué 39 por 4.5 y lo dividí entre 1000. Lo pueden hacer en molaridad y les tiene que dar exactamente el mismo resultado. 39 gramos es un equivalente, ¿no? Porque ya hicieron ustedes su cálculo del peso equivalente. 39 gramos es un equivalente. Eso es lo que pesa un equivalente de potasio. Entonces, 39 gramos es un equivalente. 1755 gramos, ¿cuánto es en equivalentes? 0.045 equivalentes. Lo puedo expresar en equivalentes o me pidieron que lo expresara en mil equivalentes porque tengo que hacer la comparación con la tabla. La tabla me decía que venía en mil equivalentes. Entonces veo y digo que es 4.5 mil equivalentes. Si ustedes se fijan, en este caso que el peso molecular y el peso equivalente es igual porque la carga del catión es 1, yo no tendría que hacer ninguna cuenta. En cuanto yo veo esto, como sé que mi carga del catión es 1 y mi peso molecular y mi peso equivalente son iguales, entonces yo lo que tendría que hacer es decir que 4.5 milimolar son 4.5 miliequivalentes. Si a mí me queda claro el concepto de cuánto es un equivalente, cuánto es el milimolar, ¿no? Entonces, en este caso, como la carga del catión es 1, pues el peso molecular, en este caso, el peso molecular y el peso equivalente es igual, la molaridad, o en este caso los milimoles, con los miliequivalentes, son iguales en cantidad. Entonces, no había ningún problema con respecto a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no tengo que sean cationes cuyo peso y su masa sería exactamente la misma, su carga es igual a 1? En este caso tenemos calcio y dice que se tiene una muestra sanguínea en la cual tenemos 10 miligramos sobre decilitro. Ojo, siempre que preguntamos decilitro nos cuesta trabajo porque no nos acordamos que un decilitro es igual a 100 mililitros. No, pero entonces recordemos, un decilitro son 100 mililitros. Entonces tengo 10 miligramos en 100 mililitros. Luego me dicen que tengo que saber cuántos miliequivalentes tengo presentes en la muestra. Ok, entonces, dos cosas. No tengo la cantidad en un litro, entonces tengo que ver cuánto voy a tener en un litro. Punto número 1 también. En este caso, la carga del catión es de 2. Entonces, el peso molecular y el peso equivalente no son iguales. Por lo tanto, tengo primero que calcular cuánto es el peso equivalente. Entonces, el peso equivalente, tengo que dividir el peso molecular del calcio, que son 40 gramos, lo voy a dividir entre 2, que son 20 gramos. Esos 20 gramos es lo que pesa un equivalente. Y este equivalente tiene que estar dado en un litro de solución. Entonces, ya tengo otra incógnita, porque si yo tengo 10 miligramos en 100 mililitros, tengo que saber cuánto tengo por litro de solución. Entonces, es lo que yo voy a hacer. Voy a poner que si yo tengo 10 miligramos en 100 mililitros, en un litro, ¿cuánto tendría? Entonces, yo tengo 100 miligramos. Ok, estos 100 miligramos, ¿a cuánto equivalen en miliequivalentes? Como tengo 20 gramos de cloruro de calcio, es un equivalente, o 1000 equivalentes, como ustedes lo quieran plantear, por eso planteamos en los ejemplos las dos maneras de expresarlo, lo tenemos en 1000 equivalentes o lo tenemos en equivalentes, cualquiera de las dos, pero siempre respete lo que van a poner.
no mezclen. Lo importante es que uno no mezcle, ¿no? Tengo 20 gramos, son 1000 equivalentes, 0.1 gramos, porque tengo que poner la cantidad expresada en gramos, porque 20 gramos lo tengo aquí, 0.1 gramos son 5000 equivalentes. Entonces, 5000 equivalentes, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Entonces, mucho cuidado nada más con la expresión de esto. En la parte de abajo lo que pusimos es que lo expresamos en miligramos, porque ustedes ya tenían 100 miligramos. Lo único que hicimos fue expresarlo, la cantidad de gramos en miligramos. Pero si ustedes se fijan, no puedo mezclar gramos con miligramos, porque entonces ya no me salía la cuenta, no me quedaría congruente con lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo espero que con esta parte que les dejamos ahorita aquí y que pusimos cómo se hace cada uno de estos ejemplos, ustedes puedan ser capaces de poder resolver la cantidad de soluciones que a ustedes se les presenten en algún momento. Por eso les pusimos en esta presentación cada uno de estos ejemplos separado y desglosado. Uno siempre tiene que hacer 20 ejercicios, 50 ejercicios para poder resolver de manera adecuada cada una de las soluciones. Siempre que uno se ejercita haciéndolos, es mucho más fácil que uno lo pueda resolver. Esperando que este tutorial les sirva para poder solucionar cualquier conflicto que tengan con la resolución de sus problemas. Quedamos atentos para cualquier duda en la posteridad. Gracias, doctores. Hasta luego. Listo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, doctora. Hasta luego. Gracias.